Eso. No, gracias, yo he tomado de todo, ¿no? Yo tomo café, 2 cafés. Bien, bueno, buenos días. Hola, buenos días. Bien, buenos días. Ahora ya todo perfecto. Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller que vamos a hacer hoy sobre la vitamina D. Todavía vemos que falta algún asistente por venir, así que si os parece bien vamos a esperar 2 o 3 minutitos más y damos comienzo. Mientras tanto, todas las personas que os vais uniendo a esta videollamada, por facilitar y mejorar la conexión, es importante que mantengamos la cámara y el micrófono apagados. Bien, gracias. Bien. ¿Se escucha bien, verdad, Ana, Luis? Sí, perfecto, gracias. Vale. Bien, pues ya veo que somos 47 participantes, imagino que irá uniéndose más gente, mira, ya 48, así que bien, para no demorarnos mucho, si os parece bien vamos a comenzar con esta sesión que tiene lugar en un día pues, bastante importante
para todos nosotros que nos interesan los temas de la alimentación y nutrición, porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Es un día perfecto para sensibilizar y concienciar sobre los retos que tenemos en alimentación y nutrición. Y bueno, conviene hablar de uno de esos retos que tenemos, que es el déficit que tiene nuestra población en vitamina D, pues de una manera más común de la que creemos. Entonces, bueno, es interesante hoy hablar sobre este tema. Este espacio surge de la colaboración del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas en conjunto con Kellogg's. Y bueno, traemos a dos expertos en alimentación y nutrición que nos hablarán sobre este tema de la vitamina D, qué retos tenemos en salud pública y algunas propuestas sobre cómo podemos conseguir pues, luchar contra este déficit a través en concreto de la alimentación. Entonces, en este caso, yo voy a moderar la sesión, Silvia Serrano, vocal del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas, y vamos a contar con dos profesores, doctores de mucho renombre que desarrollan su labor aquí en Madrid. En primer lugar, expondrá su ponencia sobre la vitamina D, perspectivas de salud pública, el profesor Luis Rodolfo Collado. Y a continuación, la profesora Ana María López Sobalet nos hablará un poquito más en detalle sobre la vitamina D y de qué maneras adquirirlas a través de la dieta. Entonces, si os parece bien, pues comenzamos con el doctor Luis Rodolfo Collado. Él es director del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la especialidad de Medicina Interna, y desarrolla su labor en múltiples temas de nutrición. Por lo tanto, voy a darle ahora permiso para que comparta pantalla y iniciamos la sesión. Muchas gracias. Recordaros que podéis hacer preguntas, ¿vale? Irán llegándome a mí, las iré recopilando y tras las dos ponencias pasaremos a esa ronda de preguntas, ¿vale? Podéis hacerlas a través del chat sin problema y las vamos recogiendo desde aquí. Muchas gracias, Lidia. Voy a compartir pantalla para ir empezando. Ya tienes los permisos, Luis. Gracias. Bien. Un momentito. Porque algo falla. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia y permitirme antes de empezar que agradezca al Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas y al Grupo Kellogg's el poder estar en esta charla y sobre todo el privilegio de poder compartir con la doctora Ana María López este taller. Cuando me invitaron a participar en este taller, me plantearon que hiciera una charla sobre las perspectivas en salud pública, la influencia de vitamina D en la salud pública. Revisando un poco la bibliografía y los estudios, la he decidido centrar un poco en la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis porque son dos patologías cada vez más frecuentes en la salud pública. De hecho, ellas ya tienen su propio día internacional, la osteoporosis el día 20 de octubre, las enfermedades cardiovasculares el día 29 de septiembre. ¿Y por qué la importancia de estas patologías? Porque la enfermedad cardiovascular, como luego veremos con más calma, es la principal causa de muerte en España. De hecho, por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia de COVID, el 23% de las muertes que se produjeron en nuestro país fueron por enfermedades del aparato cardiocirculatorio. Y algo todavía más preocupante es que la incidencia cada vez es mayor en mujeres, cuando antes la enfermedad cardiovascular, entre comillas, era potestad del sexo masculino antes de la menopausia, pero ahora por los cambios de hábito de alimentación, los hábitos de vida en general, está aumentando la incidencia entre las mujeres.
Y en cuanto a la importancia de la osteoporosis dentro de la salud pública, ya en los años 90 la OMS la definió como la epidemia silente del siglo XXI. Se calcula que en el mundo puede haber unos 76 millones de personas afectadas de osteoporosis. En España, por encima de los 80 años, prácticamente el 30%, y en la población entre los 20 y los 80 años, casi un 4%. De hecho, las estimaciones calculan que 2 de cada 4 mujeres mayores de 50 años van a sufrir una fractura osteoporótica y en el caso de los hombres 1 de cada 5. El problema es que esta incidencia cada vez va a ser mayor y se calcula que para el año 2050 se pueda hasta llegar a multiplicar por 300. En cuanto a la osteoporosis, simplemente recordar que es una enfermedad que básicamente se caracteriza por una desestructuración de la masa ósea normal, el hueso pierde su trabécula interna y aparecen, vamos a decir, agujeros dentro del hueso, como si fuera un queso de Gruyère, y eso facilita la aparición principalmente de dolores óseos y, más preocupante que eso, la aparición de fracturas. Como decíamos antes, la incidencia es muy alta de osteoporosis. En el caso de las mujeres mayores de 50 años se calcula que puede llegar al 36-37%. En el caso de los hombres no pasa del 8%, pero esa incidencia aumenta y se dispara cuando se superan los 75-80 años, que la incidencia en el caso de las mujeres puede llegar casi más pasa, esa diapositiva ha quedado un poco cortada, pasa el 70%, y en el caso de los hombres más de un 20%. Aparte de la incidencia, desde el punto de vista de la salud pública, uno de los grandes problemas es el coste que tiene esta enfermedad. Esta enfermedad principalmente se caracteriza porque aparecen 3 tipos de fracturas: la fractura de caderas, las fracturas vertebrales y la fractura de muñeca. De hecho, los estudios que hay, que se han realizado durante los 2 últimos años, para el sistema sanitario español una fractura de cadera viene a tener un coste aproximado de 10.000 euros al año, una fractura de vertebral, cuando digo el coste es lo que es el tratamiento, el seguimiento de ese paciente, unos 5.000 euros, y una fractura de muñeca, la típica fractura de Coles, que suele estar en torno a 2.000 euros. Evidentemente, desde el punto de vista sanitario, esto es lo que menos nos debería preocupar, el coste económico. Lo más preocupante es el coste en cuanto a vidas. Se calcula que la mortalidad en una persona que ha sufrido una fractura osteoporótica, principalmente si es de cadera, puede llegar en los 2 años siguientes de esas fracturas a un 38%. Sin entrar a detenernos en el tema de la invalidez y la incapacidad que producen este tipo de fracturas, que muchas de ellas conducen a incapacidades laborales permanentes. El papel que juega la vitamina D en el metabolismo óseo es conocido por todos y es principalmente interviene en la reabsorción y en la regulación renal de los niveles de calcio. También regula la hormona la paratormona, la hormona que, digamos, interviene en la remodelación del hueso, y también regula el otro ion importante en el metabolismo óseo, que es el fósforo, aparte de intervenir sobre los osteoclastos, las células que se encargan de ir remodelando el hueso a lo largo de la vida de la persona. El siguiente grupo de enfermedades serían las enfermedades cardiovasculares. Como ya os comenté antes, es la principal causa de muerte en el mundo, por delante incluso de las enfermedades oncológicas y por delante de las enfermedades pulmonares en épocas normales. Con esto de la pandemia, bueno, pues lo mejor se ha disparado, pero en el caso concreto de España, el año pasado, como ya hemos dicho antes, representó el 23% de las muertes que hubo en los 5 primeros meses de 2020. Y sobre todo el dato más preocupante que os comentaba es que la incidencia se está disparando en la mujer más que en el hombre, y incluso en épocas premenopáusicas, porque habitualmente después de la menopausia se suelen igualar esas cifras, pero estos datos hablan de que la mujer, aun estando protegida en la época fértil por los estrógenos contra las enfermedades cardiovasculares, se está disparando la incidencia en ellas.
Tal es el disparo en su incidencia que también, y siento en tener que hablar de costes económicos, pero evidentemente muchas veces para las autoridades sanitarias es lo que les mueve a desarrollar campañas de prevención o de mejora de la salud. Aquí tenéis un esquema de cómo han ido elevándose los gastos en enfermedades cardiovasculares o el coste sanitario de las enfermedades cardiovasculares. En el caso de España se calcula que para el año 2020-2021 estaremos ya en torno a un coste sanitario anual por enfermedades de este tipo en torno a los 8.800 millones de euros. Empieza a ser inasumible por el sistema sanitario de cualquier país y más el nuestro. ¿Qué papel juega la vitamina D en el manejo de las enfermedades cardiovasculares? La vitamina D en el manejo de las enfermedades cardiovasculares juega un papel cardioprotector de forma indirecta o al actuar sobre los diferentes factores o sobre 3 de los factores de riesgo cardiovascular más importantes que hay, que encima son modificables. Sabéis que hay una serie de factores de riesgos cardiovasculares que no son modificables, como puede ser la edad, el sexo, y donde tiene que ir la prevención primaria es al manejo de esos factores de riesgo secundarios, a esos factores de riesgo modificables como son los niveles de colesterol, los niveles de tensión arterial y la aparición o no de cuadro de diabetes. Y la vitamina D aquí juega un papel muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, a nivel del colesterol es capaz de reducir la síntesis de triglicéridos, con lo cual evita o reduce el riesgo de desarrollo de placas de arteriosclerosis y con toda la consecuencia de reducir de forma indirecta posibles infartos, estenosis vasculares, etc. Y sobre todo un papel muy importante que tiene es que aumentan lo que se conoce como el colesterol bueno, el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, las HDL, y encima también aumentan mucho los niveles de apoproteína 1, que sabéis que es el componente proteico más importante de estas HDL que habíamos hablado. A nivel de la hipertensión arterial, ¿qué papel juega la vitamina D? La vitamina D reduce el riesgo de hipertensión. ¿Por qué? Porque si tenemos unos niveles adecuados de vitamina D, vamos a reducir la actividad plasmática de la renina. La renina sabéis que es una hormona cuyo objetivo final es producir angiotensina y la angiotensina 1, que luego se transforma en la angiotensina 2. El problema es que la angiotensina 2 es el mayor o el más potente vasoconstrictor que existe en la naturaleza. Si tenemos unos buenos niveles de vitamina D, vamos a disminuir la producción de renina de forma indirecta a la angiotensina 2 y vamos a conseguir controlar o evitar una elevación de los niveles de presión sanguínea. Además, también la vitamina D a nivel de la hipertensión es capaz de unos niveles adecuados consiguen reducir la actividad de la paratormona. Al reducir la actividad de la paratormona vamos a reducir el hiperparatiroidismo, lo cual nos va a beneficiar a nivel también de los huesos, pero sobre todo dentro del aparato cardiovascular vamos a reducir la fibrosis vascular, es decir, el endurecimiento de las arterias, lo cual va a reducir la presión arterial. Y también vamos a reducir el riesgo de aparición de cuadros de hipertrofia miocárdica que a la larga van a repercutir. La hipertrofia miocárdica es el aumento en el grosor de las paredes cardíacas, no en la longitud, sino en el grosor, y vamos a reducir con ello también o evitar una posible elevación de la presión arterial. A nivel del tercer factor de riesgo modificable del riesgo cardiovascular, como es la diabetes, la vitamina D ha demostrado que produce una elevación en los niveles de secreción pancreática de insulina. Pero incluso más importante que esto es que consigue aumentar la sensibilidad de los receptores periféricos de la insulina. Esto es muy importante porque sabéis que hay dos tipos de diabetes, la tipo 1, la tipo 2. La tipo 1 es por una falta, digamos, absoluta de secreción de insulina, mientras que en la tipo 2, que encima es la que se suele dar en adultos y encima en adultos obesos, se caracteriza porque
esa diabetes tipo 2 tiene una reducción en los niveles de sensibilidad de los receptores celulares periféricos a la insulina. Bueno, pues la vitamina D es capaz de aumentar esa sensibilidad a la insulina que produce ese páncreas de esa persona con una diabetes tipo 2 y consigue o ayuda o es un complemento para reducir los niveles de azúcar en el organismo. Bien, llegados a este punto y una vez visto los beneficios que puede tener la vitamina D, me habréis oído hablar de que he dicho si obtenemos unos niveles adecuados. ¿Cuáles son los niveles adecuados de vitamina D en el organismo? Hay mucha discusión, ahí tenéis los distintos niveles que recomienda la OMS, el Instituto Americano de Medicina y la Sociedad Europea de Endocrinología, y si os dais cuenta no se ponen muy de acuerdo. Bien, revisando toda la bibliografía podríamos decir que se considera un nivel adecuado de vitamina D unos niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro, que lo recomendable sería entre 30 o 60. ¿Vale? Eso sería lo recomendable. Si pudiéramos llegar a valores por encima de 30, aunque no sería aceptable, pero normalmente es muy difícil llegar a esos niveles, como ahora vamos a ver. ¿Cómo está la población española si admitimos como valores adecuados encima de los 30 nanogramos por mililitro? Bien, el problema viene aquí. El 94% de la población española es deficiente de vitamina D. Es una cosa curiosa porque en España siempre tenemos la sensación que por el sol, por la alimentación mediterránea, vamos a tener unos adecuados niveles de vitamina D. Pues no, curiosamente prácticamente el 94%, cercano al 100% de la población española, tiene niveles deficientes de vitamina D. Y esos niveles deficientes de vitamina D afectan prácticamente a todos los estatus de edades. Es decir, el 40% de las jóvenes, algo más del 40%, tienen déficit de vitamina D. Las personas mayores de 65 años, prácticamente el 90% tienen un déficit. Si vamos por sexos, las mujeres, el 75% aproximadamente, tienen niveles bajos o no adecuados de vitamina D, y en el caso de los hombres, más del 50% tienen ese déficit. Y lo que hablábamos antes, ¿por qué esa curiosidad de que España, que tenemos la idea de un país soleado, un país que suele hacer vida en la calle, sobre todo en verano, ¿por qué tenemos esos niveles tan bajos? Lo curioso es que no solo es que los tengamos bajos, es que lo tenemos muy parecidos a los países nórdicos, lo cual es otra de las paradojas que existe en la sanidad o en la medicina española, igual que en las enfermedades cardiovasculares. Se define la paradoja sanitaria española en que conseguimos reducir mucho la mortalidad por infartos, pero no somos capaces de reducir el número de infartos que se produce. Es decir, somos muy buenos en prevención secundaria, pero fallamos en prevención primaria. Y en el caso de la vitamina D ocurre algo parecido con el tema de esta vitamina. Curiosamente, nuestros niveles son muy parecidos a los países nórdicos, de los que tenemos la idea de países con poco sol, con frío, con poca vida, vamos a llamar callejera, o como se dice ahora, tabernaria. Y es un dato curioso. ¿Y a qué se debe eso? Primero, a que la dieta mediterránea realmente no aporta tanta vitamina D como se pensaba. Las altas temperaturas hacen que evitemos salir muchas veces en las horas altas, en las horas en las que más vitamina D podría producir nuestro organismo. España está por encima del paralelo 35, con lo cual la incidencia de los rayos no es la ideal para la producción de vitamina D. Luego somos gente de piel morena y encima utilizamos, o se nos aconseja, y hay que hacerlo, protectores solares de alto nivel, y encima la microbiota intestinal española, con un estudio que hemos hecho ahora en la Universidad Complutense con una empresa de alimentación, se ha hecho el microbioma español, el estudio de cómo es la flora intestinal de los españoles sanos. La distribución de esa microbiota intestinal de los españoles parece que no es tampoco la más adecuada para absorber la vitamina D.
¿Qué dosis serían las ideales de vitamina D o la ingesta diaria recomendada? Para la población hasta los 70 años serían unas 600 unidades internacionales de día y para mayores de 70, 800 unidades. Estas recomendaciones que hizo la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y las sociedades internacionales dedicadas a la endocrinología, realmente hubo un artículo que tenéis ahí publicado en el que dice que hay un error, esas cifras no serían las adecuadas. Deberíamos llegar a una media de 3.000 a 4.000 unidades internacionales al día para poder llegar a esos valores recomendados entre 30 y 60 nanogramos que habíamos visto antes. Es decir, tampoco hay mucho consenso en cuál es la dosis ideal que deberíamos tomar, pero bueno, si llegamos a los 600, 800 para mayores de 70 años, podríamos llegar a esos niveles adecuados. No a los recomendables, pero por lo menos adecuados. ¿Cómo podemos llegar a esos niveles? Evidentemente, la famosa actitud de los pediatras de que salgamos con los niños pequeños a tomar el sol, a pasearlos en el carrito en las horas centrales del día para que les dé un poco el sol, que inmediatamente saltan las abuelas de no, tapa al niño a ver si le va a dar una insolación. Eso es para producir vitamina D. Y luego también el intentar tomar aquellos alimentos que más aporte de vitamina D pueden darnos. Evidentemente el grupo más importante, como podéis ver en las diapositivas, es el pescado, los huevos, los lácteos y también un papel muy importante es el que juegan los cereales. Los cereales por su nivel de vitamina D, que encima se podrían enriquecer con más vitamina D o están algunos enriquecidos con más vitamina D, serían junto a los lácteos el complemento ideal para un desayuno, porque conseguiríamos un aporte diario y regular de vitamina D. Ya para terminar y no extenderme más y pedir disculpas si me he pasado un poco de tiempo, aquí tenéis unas conclusiones que yo creo pueden servir como ideas principales de esta ponencia. Es que la vitamina D juega un papel muy importante en la salud, sobre todo en ese dos tipos de enfermedades, también afecta para el tema de enfermedades sanguíneas, etc. Su déficit tiene una repercusión sistémica, es decir, el déficit de vitamina D puede tener repercusiones cardiovasculares o facilitar el desarrollo de infartos, de ictus, etc. La población española, en contra de lo que pensamos, es mayoritariamente deficiente en vitamina D y una forma de poderlo solucionar sería el enriquecimiento de determinados alimentos con vitamina D, porque esto sería una alternativa muy válida para suplementar esos niveles deficientes que tenemos de salud. Y como comentaba la moderadora y como ya dijo en el siglo V antes de Cristo Hipócrates, hoy es el Día Mundial de la Alimentación y la alimentación, la salud, como dijo él a sus discípulos, empieza por el intestino, por una buena nutrición. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad que viene bien refrescar pues, en qué está implicada la vitamina D, que son problemas mucho más graves de lo que pensamos, y que no tiene costes únicamente económicos para el sistema sanitario, sino que también tiene costes humanos, que es importante tener en cuenta y también pues, saber cómo está implicado es fundamental para poder solucionar estos problemas. Bien, pues a continuación vamos a dar paso a la doctora Ana María López Chovalet. Voy a dar los permisos para que pueda compartir pantalla. Vale, Luis, ¿todavía tienes tú los permisos? No, no me sale nada para... Espera, en participantes. Vale, ya está. Gracias. Ya lo tengo. ¿Ya? Sí. Vale. Vale, muy bien, Ana, pues ya tienes el permiso para compartir pantalla.
La doctora Ana María López Sobaler es catedrática de universidad en el área de nutrición y bromatología, doctora en nutrición y actualmente directora del Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. A continuación nos hablará de pues, la vitamina D, más en concreto de qué alimentos se obtiene y bueno, cómo influye pues en la alimentación y de qué manera podemos aumentar todavía más esa obtención de la vitamina D. Pues muchas gracias, Ana. Adelante. Vale. Gracias, Lidia. Creo que ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, ya se ve. Vale. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradeceros la invitación a participar en este taller, de compartirlo con el profesor Luis Rodolfo Collado, que es un honor, y además en un día tan señalado como este, ¿no? El día de la alimentación, que lo habéis elegido muy bien el día. Bueno, voy a empezar con mi ponencia. Quizá algunas cosas ya las ha ido adelantando el profesor Collado, pero bueno, vamos a profundizar un poco en ellas. Y este sería el índice de los temas que vamos a hablar, ¿no? Cuánto hay que tomar y dónde encontramos la vitamina D, cuánto estamos tomando en España y cómo mejorar esta ingesta de vitamina D, ¿no? Que quizá es el punto que voy a desarrollar más. Pues nada, empezando por la cantidad de vitamina D que hay que tomar y dónde se encuentra. Ya se ha comentado que quizá hay un poco de controversia, pero bueno, actualmente los que trabajamos en nutrición y en dietética y en valoración de ingesta, tenemos que acudir a las ingestas de referencia que hay marcadas de vitamina D. Recordaros que estas ingestas de referencia no se refieren a un único valor, que son en realidad un conjunto de valores de referencia, dependiendo de que se hayan podido establecer los requerimientos o no de un nutriente. Y en el caso de la vitamina D, el Instituto de Medicina Americano fue el primero que en el año 2011 estableció unos requerimientos de vitamina D a partir del año de edad y unas ingestas adecuadas para las etapas anteriores de la vida. Y aquí tenemos pues, que están establecidos el que la población como media deba tomar 10 microgramos al día de vitamina D y a nivel individual pues, la recomendación son 15 microgramos. Establecieron también unas ingestas máximas de referencia. Posteriormente, EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en 2016 también ha hecho una revisión y en este caso no ha establecido requerimientos, consideraba que no podía establecer requerimientos y ha sido un poco más conservadora, ha marcado unas ingestas adecuadas. Bueno, esto es debido a que el punto de salud o el aspecto de salud en el que se han fijado cada uno de estos dos organismos es diferente. En el caso del Instituto de Medicina, estos requerimientos se han establecido viendo qué cantidad de vitamina D hay que tomar para tener una buena salud ósea, porque consideran que esta es quizá la relación dosis-respuesta mejor establecida, mientras que EFSA ha establecido estas ingestas adecuadas considerando que son las que permiten tener unos niveles en suero de unos 50 nanomoles litro, que es algo razonable que se podría alcanzar en todos los grupos de edad y sexo. Bueno, recordar también, antes de seguir adelante, que estas ingestas de referencia, en cualquiera de los dos casos, están establecidas para personas sanas, que no son recomendaciones para personas que tengan una patología, es para personas sanas normales. Hay que tener en cuenta la edad y sexo. Se considera también que la ingesta de otros nutrientes que puedan estar relacionados, en este caso con la vitamina D, son adecuados. Es decir, se asume, por ejemplo, que la ingesta de calcio sería adecuada, sería la óptima. Y que, importante, estas ingestas de referencia son las que tenemos que considerar si la exposición a la luz solar es mínima o es nula, ¿vale? Que si asumimos que hay una exposición solar muy baja y que la síntesis endógena va a ser prácticamente nula. Porque, bueno, un poco por recordar, sabemos que podemos obtener la vitamina D bien de la dieta o bien tener esta síntesis endógena, que nosotros podemos sintetizar por acción de la luz ultravioleta
vitamina D a partir de un derivado del colesterol, y así obtenemos colecalciferol, pero esta síntesis, ya se ha comentado, pues es insuficiente a veces por muchas razones, por la baja exposición solar, por el color de la piel y sobre todo, muy importante, en el caso de España, por encima del paralelo 35 ya se estima que la síntesis de la vitamina D es baja, por encima del paralelo 40 es prácticamente nula en invierno y, bueno, para hacernos una idea, Madrid está en un grado 42, o sea, por encima de ese paralelo 40, o sea que en invierno no hay una síntesis eficaz. Debemos obtener, estas ingestas recomendadas se marcan para poder obtener vitamina D a partir de la dieta y en este caso pues lo podemos obtener a partir de alimentos de origen animal. Recordar que se encuentra en la parte grasa del alimento. Los animales, igual que nosotros, también sintetizan vitamina D. En este caso, pues colecalciferol, igual que nosotros, que es la vitamina D3. Y también podemos obtener vitamina D a partir de plantas, de hongos y de levaduras que hayan estado expuestos también a la luz solar y también son capaces de sintetizar a partir de ergosterol, sintetizan vitamina D2, que es el ergocalciferol. Bien, cualquiera de estas dos formas de la vitamina obtenidos por la dieta, junto con la de síntesis endógena, pues se pueden almacenar en tejido graso, pero sobre todo es importante que lleguen al hígado, donde sufre una primera hidroxilación, en el que todavía la vitamina D no es activa, sufre una segunda hidroxilación en el riñón y ya el metabolito activo, la 1,25 de hidroxivitamina D, es la que tiene los efectos biológicos que se han comentado. Bien, ¿dónde encontramos la vitamina D? Bueno, pues vamos a ver que se encuentra en realidad en pocos alimentos. Las fuentes naturales de vitamina D no son muchas y al ser una vitamina liposoluble la vamos a encontrar en la parte grasa del alimento y por lo tanto en alimentos que tengan grasa. Se encuentra muy concentrado en el aceite de bacalao, el hígado de bacalao. Ya hemos comentado antes que la vitamina D pasa por el hígado. Entonces, el hígado de bacalao tiene una cantidad importante de vitamina D. Vemos aquí que una cucharada de unos 10 gramos de aceite de hígado de bacalao tiene 21 microgramos, que es una cantidad muy importante, muy por encima de las ingestas recomendadas. Pero bueno, tampoco es un alimento que se tome con frecuencia, lógicamente. Luego vemos que los pescados azules, la palometa, el jurel, el salmón, la sardina, el atún incluso en lata, pues tienen cantidades apreciables de vitamina D. Y ya fuera de los pescados, pues destacaría el huevo, 2 unidades que son unos 100 gramos, nos aportan 1,8 microgramos de vitamina D. Y los quesos, los lácteos, que ya se han citado, ¿no? Pongo aquí los quesos curados que al estar concentrados en vitamina D, al ser un concentrado de lácteo, pues son los que tienen quizá más vitamina D. ¿Cuál es la ingesta de vitamina D de la población española? Pues también se ha citado, voy a pasar un poco rápido sobre esto. Yo había traído algunos ejemplos de estudios realizados en muestras representativas de la población española, como puede ser, por ejemplo, el estudio ENALIA, en el que está centrado en niños y adolescentes españoles, y aquí vemos la ingesta media de diferentes grupos de la población, en torno a 2 microgramos, 3, 4 en el mejor de los casos, por lo tanto muy por debajo de las ingestas de referencia. Casi toda la población tiene ingestas insuficientes. También el estudio SNOOPY, algo más reciente, que se ha centrado en niños entre 1 a 10 años. Y aquí se han estudiado 2 cohortes, una que se ha llamado cohorte de referencia, que es representativa de la población de estas edades, que tiene unas ingestas, aquí vemos las medias y las medianas, 3 microgramos, 2,7, casi 3, o sea, ingestas muy bajas, muy por debajo de las ingestas adecuadas. Y luego una segunda cohorte, que son niños consumidores de leches adaptadas, que están enriquecidas, y aquí vemos que las ingestas medias y medianas mejoran significativamente, suben a 6, a 8, a 7, pero esto sigue sin permitir alcanzar las ingestas adecuadas de la vitamina.
El estudio ANIVES en adultos, pues resultados similares, no me voy a detener mucho. El 93% de la población tiene ingestas insuficientes inferiores a las recomendadas por EFSA. Y en cuanto a las fuentes dietéticas, decir que, bueno, una primera reflexión es que tenemos que tener en cuenta es que dependen no solo de la cantidad de vitamina D que tiene un alimento, sino de la frecuencia con la que se come y la cantidad con la que se consume. Es decir, podemos tener un alimento muy concentrado en vitamina D, pero si lo tomamos poco o lo toma un pequeño porcentaje de la población, no será buena fuente en la dieta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, representadas las fuentes de vitamina D en el estudio de Nalia y vemos que principalmente pues, son pescados, los cereales de desayuno, porque es un alimento que va enriquecido en vitamina D, huevos, leches, preparados infantiles. Vemos como fuentes naturales pescado, huevos, lácteos y ya como alimentos que llevan enriquecimiento, cereales y preparados infantiles. Aunque sean buenas fuentes, estas que aparecen aquí, que aportan el 88%, recordemos que están aportando una cantidad muy baja de vitamina D. El estudio Snoopy igual, también encuentra pues, que leches, pescados, huevos, cereales son las principales fuentes y lo mismo en el estudio ANIVES. Vemos que todos coinciden en que la ingesta de vitamina D es muy baja en todos los grupos de edad y que casi la totalidad de la población no alcanza a cubrir las ingestas recomendadas, que coinciden en que los principales alimentos que aportan vitamina D son pescados siempre en primer lugar, huevos, lácteos y cereales. Ya el orden depende un poco de cómo se haga la clasificación de alimentos y todos coinciden en que, claro, con este panorama pues necesitamos establecer medidas que permitan incrementar la cantidad de vitamina D que tomamos. Entonces, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo mejorar la ingesta de vitamina D y el estado nutricional de la población? Bueno, hay 3 estrategias en salud pública que están bien reconocidas por todos los expertos como posibles para mejorar la ingesta de vitamina D en la población. La primera estrategia sería mejorar la ingesta de esos alimentos que son una fuente natural de vitamina D, y aquí nos encontramos con un problema. Y es que hay pocas fuentes, ya lo hemos comentado, pocas fuentes alimentarias de vitamina D y además el consumo es bajo. Si además tenemos en cuenta que, bueno, que las últimas tendencias en alimentación, en intentar hacer una dieta más sostenible, pues recomiendan restringir o controlar, ¿no? Determinados alimentos de origen animal, pues podemos poner en riesgo, ¿no? Incluso aún más la ingesta de la vitamina. La segunda opción sería fortificar o enriquecer estos alimentos, tanto los que son fuente natural, se pueden enriquecer alimentos que son fuente natural modificando la alimentación de los animales para que estos productos tengan más vitamina D, y también el enriquecimiento de otras matrices como cereales o hongos, etc. Ahora veremos algunos ejemplos. Y la tercera estrategia que se plantea es utilizar suplementos en vitamina D. Perdón. Disculpa un momento, Ana, perdona. Es que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si podemos comprobar que están los micrófonos cerrados para evitar ruidos, muchas gracias. Gracias. Ya, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, pues la tercera estrategia que se plantea como posible para mejorar la ingesta de vitamina D es utilizar suplementos. Aquí nos encontramos una dificultad, es que, bueno, es muy eficaz dar un suplemento muchas veces, pero solo llega a un pequeño porcentaje de la población, que son los que toman suplementos. No toda la población tiene este hábito y en muchas ocasiones, además, los suplementos que tienen una cantidad importante de vitamina D van con prescripción médica, llegan a un porcentaje pequeño. Entonces, de estas estrategias, quizá una de las que más se reconoce como eficaz es la fortificación y enriquecimiento de alimentos con vitamina D. Y vamos a ver algunos ejemplos para entender si de verdad es eficaz esta estrategia.
Hay algunos estudios clínicos que han analizado la eficacia de algunos alimentos fortificados con vitamina D, que han demostrado que son buenas estrategias. Por ejemplo, se han empleado champiñones biofortificados. En este caso, se les expone a luz ultravioleta y así sintetizan más vitamina D, en este caso vitamina D2. Bueno, pues administrando suministrando, incluyendo estos alimentos, estos champiñones en la dieta, en una cantidad que aporten al menos 100 microgramos al día durante 4 semanas, se observa que son capaces de aumentar las concentraciones de vitamina D en sangre, tanto la vitamina D2 como la D3, siempre que las concentraciones basales, las de partida de vitamina D, sean bajas. Otro estudio parecido, en este caso con huevos enriquecidos en vitamina D, huevos que tienen pues, entre 4 y 5 microgramos de vitamina D por huevo, por unidad, incorporando hasta 7 huevos semanales, el equivalente a un huevo diario, se consigue elevar las concentraciones séricas de vitamina D y prevenir la disminución que se produce en invierno. También con lácteos enriquecidos se obtienen resultados similares. Y con pan, el pan es una matriz que se ha valorado mucho porque es un alimento que llega a mucha población, casi todos consumimos pan. Entonces, el uso de pan enriquecido con vitamina D también ayuda a mejorar las concentraciones séricas, sobre todo cuando los niveles basales de la vitamina D son bajos. En general, casi todos los estudios coinciden en que el efecto se ve y es significativo en personas que de partida tienen una mala situación nutricional en vitamina D, lo cual es lógico, ¿no? Si tenemos unos niveles adecuados, pues quizá la mejora que podamos obtener no es tanta. Pero partiendo del hecho de que casi toda la población tenemos bajos niveles de vitamina D, pues nos beneficiaríamos de este enriquecimiento. Y traigo, en relación con los cereales de desayuno, me ha parecido interesante este estudio realizado en el Reino Unido, en el que se ha estimado, es bastante reciente, es de 2020, en el que se ha estimado el impacto que tiene la fortificación de los cereales de desayuno con vitamina D en la ingesta media de vitamina D de la población del Reino Unido. Entonces, es un estudio realizado con datos de 4 cohortes de la población, desde niños hasta ancianos, y lo que se planteaba era, bueno, pues ver qué pasaría si los cereales de desayuno que toma la población estuvieran fortificados con una cantidad de 4,2 microgramos por cada 100 gramos de cereales. ¿Por qué esta cantidad? Bueno, pues porque 30 gramos, que es una porción de cereales que se podrían tomar en el desayuno, aportarían, con esta concentración, aportarían 1,25 microgramos de vitamina D, que es el 25% de las cantidades diarias recomendadas que se marca en el etiquetado de estos productos. Bien, pues en este estudio se analizaron estas 4 cohortes y aquí vemos cómo, bueno, lo interesante es ver que a medida que aumenta la ingesta de cereales de desayuno, lógicamente aumenta la ingesta de vitamina D total, pero sobre todo, bueno, aquí en esta línea verde está señalado lo que las ingestas recomendadas de vitamina D para la población del Reino Unido, que están establecidas en 10 microgramos al día. Pues bien, se estimó con este estudio que para tomar al menos la mitad de las ingestas recomendadas, que si son 10, pues tomar al menos 5, ¿qué necesitaríamos? Pues tomar 60 gramos de cereales de desayuno en el caso de los niños y de los adolescentes, tomar 34 gramos de cereales de desayuno en el caso de los adultos o 5 gramos de cereales de desayuno en el caso de las personas de más de 65 años de edad. Es decir, que se puede cubrir al menos la mitad de las ingestas recomendadas con esta fortificación de los cereales de desayuno y tomando cantidades que son razonables, que pueden entrar a formar parte de una dieta. Y sobre todo, y también muy interesante, se estimó cómo cambiarían los niveles de vitamina D en suero con este enriquecimiento y asumiendo
que la exposición solar que tiene la población es la misma, que no haya ninguna modificación. Y vemos que frente a tomar los cereales sin enriquecer, los enriquecidos hacen que aumente, sobre todo es significativo la mejora en el grupo de personas mayores, aumenta significativamente las concentraciones séricas de vitamina D. Por lo tanto, parece que es también una estrategia segura y eficaz. Y bueno, quiero para terminar hacer referencia a un estudio que me ha parecido, es muy reciente, de este mismo año, y que me ha parecido muy interesante. Está realizado en población holandesa, pero creo que es extrapolable a otras poblaciones. Y en este estudio se ha analizado o se planteaban cuál sería la mejor estrategia para conseguir cubrir las ingestas dietéticas de vitamina D de una manera que fuera además respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta esta tendencia que tenemos en los últimos años de buscar dietas más sostenibles, pues esto se consideró un objetivo, ¿no? en este estudio. Los vemos aquí representados en esta parte de la diapositiva, en el gráfico A, cuál es la ingesta media de vitamina D en la población holandesa en este momento. Los colores representan los diferentes grupos de alimentos. Vemos, por ejemplo, bueno, pues que este color verde corresponde a cereales y derivados y son los que más están aportando vitamina D a la dieta. Y bueno, esta cantidad que se estandarizó para unas 2.000 kilocalorías, vemos que aporta en torno a apenas 3 microgramos al día de vitamina D. Esta es la huella de carbono. También vemos cuáles son los alimentos que dejan más huella de carbono, pues las carnes, lógicamente, también lácteos, bebidas y la energía que aporta la dieta. Bueno, pues esta es la situación actual. La primera estrategia que plantearon estos autores fue, bueno, pues vamos a incrementar el consumo de alimentos que son fuente de vitamina D en la dieta. Aquellos que aportan más vitamina D, vamos a tomarlos en mayor cantidad, a ver si conseguimos llegar a las ingestas recomendadas. Y bueno, vemos que con esta estrategia se consigue llegar a las ingestas medias para esta población, que serían 13,4 microgramos como término medio, pero esto implica aumentar enormemente la huella de carbono, duplicarla, y además la dieta tendría que aportar unas 4.000 kilocalorías. Es decir, bueno, podemos ver que esta estrategia, pues la verdad es que no es nada recomendable porque mejoraríamos la ingesta de vitamina D a expensas de tomar el doble de energía, que no deberíamos hacerlo, y aumentando la huella de carbono. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, pues se plantearon, lo primero que tenemos que hacer es intentar no superar las 2.000 kilocalorías, ¿no? Para que la dieta sea equilibrada también en cuanto a energía. Y plantearon el segundo escenario. El segundo escenario es intentar aumentar el consumo de estos alimentos ricos en vitamina D, pero evitando que se aporten más de 2.000 kilocalorías. De todas las combinaciones que se hicieron, lo único que se consiguió es, manteniendo la energía, simplemente se consigue llegar a 9,6 microgramos al día de vitamina D, que está muy bien, es una mejora importante, pero no llega a alcanzar las ingestas recomendadas. La huella de carbono, además, también aumenta. Bueno, pues vamos a intentar mejorar la huella de carbono y también la ingesta de vitamina D manteniendo la energía. ¿Cuál es el tercer escenario al que llegan? Bueno, pues el tercer escenario que plantearon era, bueno, vamos a aumentar el consumo de pescados, que son los que más mejor fuente de vitamina D son, y vegetales. Vamos a intentar hacer una dieta más basada en productos vegetales. Vamos a limitar el aporte de energía y vamos a añadir a la dieta pan, leche y aceites enriquecidos en vitamina D porque son alimentos que llegan a una gran cantidad de la población. Se planteó, por ejemplo, incorporar simplemente 2 raciones de pan y 2 raciones de leche, ¿vale? Para que fuera una incorporación realista, pero enriquecidas en vitamina D. ¿Qué se consigue con esto? Pues sí conseguimos llegar a las ingestas recomendadas de vitamina D manteniendo la ingesta de energía, pero la huella de carbono aumenta. Es verdad que poco, pero aumenta.
Entonces intentaron todavía perfeccionar más esto y intentaron llegar a un escenario 4 en el que se limitara la ingesta de energía, se aumentara la ingesta de pescados y vegetales, se mantenía el pan, la leche y los cereales enriquecidos, pero se sustituyeron todos aquellos alimentos que no estaban fortificados por sus versiones fortificadas. Y esta es la estrategia que sí permite mantener una ingesta de energía adecuada, cubrir las ingestas recomendadas y además disminuir la huella de carbono. Por lo tanto, se puede mejorar la ingesta de la vitamina en el contexto de una dieta sostenible y saludable, pero esto pasa por incorporar el mayor número de alimentos fortificados en nuestra dieta. En definitiva, de estos estudios podemos ver que el consumo regular de alimentos enriquecidos es eficaz para mejorar los niveles de vitamina D en sangre y evitar la disminución que se produce en los meses de invierno, que es segura, que se pueden cubrir las ingestas de referencia sin cubrir ese upper level que tenemos marcado, y que la fortificación de varios grupos de alimentos es más eficaz que simplemente acudir a uno solo de ellos, ¿no? O a un grupo, y sigue siendo una estrategia segura. Bueno, para resumir, que me he extendido un poquito, pido disculpas, pero como resumen de la charla, pues recordar quiénes tienen que mejorar su ingesta de vitamina D. Bueno, todos, ya hemos visto que todos tenemos una baja ingesta de vitamina D, deberíamos mejorarla, pero sobre todo las personas que tengan una dieta poco equilibrada, personas que no se puedan exponer al sol por alguna razón, personas que puedan tener la síntesis cutánea de vitamina D limitada por alguna razón. Por ejemplo, las personas mayores tienen más dificultades para sintetizar vitamina D por la piel. Y en cuanto a las estrategias dietéticas, recordar que la dieta actual no nos permite, es difícil cubrir las ingestas recomendadas porque hay pocos alimentos que sean fuente natural de la vitamina y además se toman en poca cantidad. La fortificación es segura, eficaz, es una de las estrategias con un impacto más amplio y sostenido, más rentable que otras intervenciones, y que es recomendable incluir la mayor variedad de alimentos posibles enriquecidos en la dieta, ¿no? Dando prioridad a pescados, vegetales y sobre todo vegetales que tengan una alta densidad nutricional. Si están enriquecidos, pues mejor. Y transmitir también, que no lo he puesto en la diapositiva, al consumidor la importancia para la salud de incorporar estos alimentos, porque eso puede orientar las elecciones que haga el propio consumidor a la hora de elegir sus alimentos, que elija versiones que, si sabe que son saludables, pues acudirá a ellas. Y bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por haber contado conmigo y ya quedo a disposición de la audiencia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por una exposición tan completa y diversa, y me parece muy de actualidad también lo que has hablado sobre sostenibilidad. Por lo tanto, gracias. Bueno, hemos ido recopilando algunas preguntas, nos quedan 4 minutillos para debatir un poco. Sí que me gustaría matizar algunos de los aspectos que habéis comentado los dos en vuestra ponencia sobre las fuentes dietéticas de vitamina D. Claro, lo más innovador quizá que comentábamos hoy es la posibilidad de obtenerlo a través de los cereales. Los cereales, como sabemos, son principalmente fuente de carbohidrato. La vitamina D es una vitamina liposoluble, como habéis mencionado, está en la grasa. Entonces, por orientar un poco al consumidor, a la población, ¿a partir de qué cantidad o cómo podemos comprobar si un producto, en este caso cereal, está fortificado o enriquecido? ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente nos va a aportar esa dosis de vitamina D que necesitamos extra? Bueno, contesto yo, por ejemplo. Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno, hoy en día está bastante bien establecido cuáles son las alegaciones que se pueden hacer en el etiquetado en cuanto a contenido de nutrientes, y hay unas cantidades diarias recomendadas que marca EFSA
que en el caso de la vitamina D son 5 microgramos, y se puede poner en el etiquetado que un alimento es fuente de esa vitamina si aporta más de un 15%, ¿no? Es verdad que esas cantidades de 5 microgramos están bastante por debajo de lo que marca EFSA o el IOM, que son los 15 microgramos de vitamina D que hay que tomar. Entonces ahí yo creo que hay una pequeña discrepancia, ¿no?, entre lo que la propia EFSA o la Autoridad Europea hace, ¿no? Es recomendar por un lado lo que se pone en el etiquetado y hacer unas recomendaciones para la dieta que son diferentes. Pero bueno, yo creo que mirar el etiquetado y saber entender el etiquetado, ver que ese producto lleva vitamina D. Hay que tener en cuenta que muchos productos, el ejemplo que he puesto de los cereales enriquecidos del Reino Unido, hoy en día hay, he revisado etiquetas estos días, hay cereales en el mercado que llevan el doble de la cantidad que se supuso en este estudio, o sea que con la mitad de dosis, vamos a decir, de alimento, conseguiríamos el mismo beneficio. Y yo creo que es, como alternativa hoy en día, los cereales son una buena estrategia, porque es un producto vegetal, tiene poca huella de carbono, lleva una cantidad considerable de vitamina D y, bueno, lo que sí creo que hay que fijarse en los otros elementos que acompañan a los cereales, porque los hay que tienen pues, más azúcar, otros menos azúcar, más fibra, menos fibra, y yo sí que recomendaría elegir las opciones pues, con menos azúcar y más fibra, ¿no?, que me parecen más saludables. Estupendo, perfecto, Ana, muchas gracias. No sé si Luis quieres comentar algo más, si no... A raíz de lo que ha dicho Ana, a la fibra, los cereales, aparte de ser una vía para aportar vitamina D, lo que comentaba ella, habría que ir a cereales con poco azúcar y cuanto más fibra mejor, porque también eso nos beneficiaría a nivel intestinal, tema de microbiota, tema de problemas de movilidad intestinal, etcétera. Es decir, mataríamos 2 pájaros de un tiro. Reduciríamos riesgo, por ejemplo, de aparición de cáncer de colon y al mismo tiempo estaríamos dando ese sobreaporte de vitamina D que no tiene la alimentación normal. Solo eso. Muy bien. Bueno, tenemos más preguntas por aquí. Nos preguntan sobre el coste de una dieta con alimentos fortificados, si creéis que cambia una dieta sin este tipo de alimentos. Y por otro lado, no ha quedado clara la relación entre la vitamina D y el consumo de cereales. Bueno, es lo que ya hemos comentado un poco. Si queréis responder de manera rápida sobre el coste, si tenéis alguna idea o referencia, genial. Y con esto ya pues cerraríamos las preguntas. Muchas gracias porque han ido llegando y bueno, no nos han podido hacer todas. Bueno, yo no sé si se refiere solo a la incorporación de cereales de desayuno, la pregunta. Pregunta en general. Dieta con alimentos fortificados. Bueno, la verdad es que no conozco el dato si está realizado el estudio, tengo que reconocerlo, o sea, no he encontrado nada que hable sobre lo que pueda suponer económicamente para el consumidor, pero bueno, hoy en día, por ejemplo, hay muchos alimentos que están fortificados, enriquecidos, leches, por ejemplo, que están enriquecidas, los cereales, el incorporar pescados, dar prioridad a los pescados y no a las carnes, ¿no? Ya que aunque sean alimentos de origen animal, si damos una prioridad a los pescados, que los incorporamos poco en nuestra dieta, frente a los otros alimentos de origen animal y que tienen más vitamina D y tienen ácidos grasos omega 3, o sea, tienen también otras ventajas para la salud, pues yo creo que económicamente es cuestión de combinar. A veces es verdad que los alimentos más baratos, incluso a veces nutricionalmente, son de peor calidad, ¿no? Y el incorporar alimentos sanos hace que nuestra dieta sea quizá un poquito más cara. Pero bueno, a veces consiste en elegir productos de cercanía, productos que sean de temporada, que también están al mejor de precio. Eso en cuanto a productos frescos. Y en cuanto a los productos elaborados, bueno, a veces o enriquecidos, tampoco creo que sean alimentos especialmente ricos. Hay otras versiones en el mercado sin enriquecer de cereales que pueden tener un coste similar o superior. Tontería.
Muy bien. Pues nada más, son ya las 12. Por aquí comentan que los pacientes saben reconocer los alimentos fortificados en el mercado, pero que no los escogen porque piensan que son mucho más caros. O sea, que aclarar también pues la inversión que supone es importante e interesante. Bien, pues nada más, ya una pena, la verdad, no tener un poco más de tiempo, porque realmente sí que hay mucha controversia en este tema y es muy importante sacar las matizaciones pues, que interesan y hablar sobre el tema. Así que muchísimas gracias por apuntaros a este espacio. Enhorabuena por las presentaciones, a todos los asistentes por acudir aquí un sábado por la mañana a seguir aprendiendo. Y nada más, que tengáis un muy buen sábado y a celebrar el Día de la Alimentación. Muchas gracias. Muchas Gracias a vosotros. Gracias, gracias a vosotros.